Ay, No, que eres tú. ¿Puedes volverlo a repetir? ¿O soy yo? Hoy se escucha bien. las células nodales tienen un potencial de membrana en reposo de menos 65 milivoltios. La sinusal Ajá. es correcto. Pero las de Purkinje no. Y eso tiene implicaciones en términos de la respuesta de excitabilidad, por supuesto. Por eso, entre otras cosas, las sinusales responden más rápido y se convierten en el marcapaso, digamos, fisiológico, ¿no? principal del corazón, pero Purkinje no. ¿Cuál es el ritmo de disparo de Purkinje? Usted nos dio que era de 20 a 40. Claro, de 20 a 40. De hecho, es 20 en la mayoría de los casos. His tiene 40, por ejemplo. El as de His. El nivel de disparo es de 40. Purkinje tiene 20. ¿Por qué creen? Y el sinusal tiene de menos 65. ¿Creen que eso influya sobre su nivel de respuesta en términos de la frecuencia de disparo? Es más que evidente que sí, ¿no? La respuesta. Entonces, el voltaje de membrana influye sobre la respuesta de excitabilidad de las células. Entonces, todavía no han respondido cuál es el voltaje de membrana que podemos encontrar en las diferentes células de nuestro organismo. Va a ser igual. ¿Cuál será la que tenga el menor voltaje? ¿O cuál será la que tenga el mayor voltaje? ¿No? Ni idea, ¿verdad? Bueno, Pues es que dado que cada célula va a tener diferente voltaje, estas van a estar determinadas por la diferencia que vamos a tener entre las dos concentraciones, entre la intracelular y la extracelular. bueno, no necesariamente está ligado a eso, está ligado al potencial de difusión, otra vez, o sea, el potencial de difusión para los iones tiene que ver con el establecimiento del voltaje de membrana, además del potencial de equilibrio, recuérdenlo, o sea, lo que determina el potencial de membrana en reposo es el potencial de difusión que presenta cada célula a los diferentes iones. Y entonces eso junto con el potencial de equilibrio de los diferentes iones van a determinar en gran medida, como en un 90%, el potencial de membrana en reposo de una célula. Y ahorita vamos a ver qué otro factor contribuye para que se establezca ese potencial de reposo. De entrada son dos factores, el potencial de difusión y el potencial de equilibrio. ¿Sale? Bueno, y el voltaje que podemos encontrar en las células puede ir desde menos 8 milivoltios, ¿no? Quiere decir que la diferencia es muy pequeña entre la parte intracelular con respecto a la extracelular, pasando, por supuesto, por otras células que tienen aquí menos 30 milivoltios, otras tienen menos 60 o menos 65 milivoltios, y algunas otras llegan a tener valores de hasta 110 milivoltios. ¿Quién de estas tiene la mayor diferencia en el potencial electroquímico? O dicho de otra manera, ¿quién tiene la mayor diferencia en su concentración iónica alrededor de la membrana? La de 110. Claro, la de 110. Esta es la que tiene la mayor diferencia en términos de la concentración. Y esta tiene la menor diferencia en términos de la concentración. ¿Sale? Ahora, esto es importante en términos de la respuesta de excitabilidad de una célula. ¿Por qué razón? Hace rato, cuando empezamos todo este cuento de las cargas eléctricas en la membrana, decíamos, vean, al principio, esa fue la primera diapositiva, que decíamos que una respuesta de excitabilidad implica la modificación de las cargas eléctricas, ¿no? Se tienen que modificar, se tienen que intercambiar las cargas eléctricas para que entonces haya una respuesta de excitabilidad. Hay unos conceptos para esto que ahorita los vamos también a explicar, ¿sale? Entonces, pregunta, a partir de esta condición, pregunta, si yo tengo una célula que tiene menos
menos 60 o 65 milivoltios en la membrana y otra que tiene menos 110 milivoltios en la membrana, ¿cuál va a ser más fácil de poder excitar? ¿Cuál va a ser más difícil de poder excitar en términos generales? Menos 60 sería la más fácil de excitabilidad. Esta sería relativamente más sencilla de poder excitar y esta sería más difícil de poder excitar. ¿Por qué razón? Lo vamos a explicar. Hay varias razones, pero ahorita vamos a intentar explicar algunas de ellas. ¿Sale? ¿Sí va bien hasta aquí, chicos? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, vean, yo tengo aquí en mi registro eléctrico de la actividad de esta célula que, pues, mido la diferencia en la concentración de los iones. Ya la medí aquí en este voltímetro y me generó una diferencia negativa. Hay menos cargas positivas adentro, menos cargas positivas, y hay más cargas positivas en la parte exterior. Lo cual no significa que en términos de los símbolos haya cargas negativas, digamos que estamos representando cargas negativas, aunque también sabemos, y ustedes por eso lo mencioné hace un rato, sabemos que hay un equilibrio, ¿no? Eléctrico entre las cargas negativas en la parte interna y también en la parte externa, en términos de las cargas eléctricas como tal. Y vamos a ver la importancia de esto un poquito más adelante. Muy bien, y entonces, si yo hago una modificación de la concentración de los iones alrededor de la membrana, ¿puedo modificar el voltaje en la membrana? Es decir, yo aquí tengo inicialmente, vean, 149 cargas positivas, ¿verdad? Y acá 138. Entonces, supongamos, por alguna razón, yo estoy metiendo cargas positivas acá, ¿no? El ingreso de estas cargas positivas puede modificar el voltaje de la membrana. Cuando se meten muchas, sí, despolariza la Bueno, membrana. no, aunque sean poquitas. Nada más la pregunta es, ¿el ingreso de esas cargas positivas puede modificar el voltaje de la membrana? Sí. Sí. Sí, ok. La respuesta es sí, sí lo puede modificar, ¿no? Sí modifica el voltaje de la membrana. Ok, la otra pregunta es, si yo evito, normalmente acuérdense que hay una salida de iones positivos del potasio por el gradiente de difusión, por el gradiente químico, perdón. Si yo evito la salida de estos iones de potasio, ¿puedo modificar el voltaje de la membrana? Pues sí, también, sobre todo que salga, pero simulando, ¿no? Sí, también, dame un minuto, por favor. Un minuto. Listo, perdón. Entonces, la pregunta era, si yo evito la salida de potasio, ¿puedo modificar el voltaje en la membrana? Dijeron que sí, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a ver en qué dirección se podrían modificar esos valores de la actividad eléctrica de la membrana. Y por otro lado, por ejemplo, si yo abro aquí un canalito que permita el ingreso, por ejemplo, de iones cloro, puede modificar el voltaje de la membrana. Sí, también. Sí, también. Sí, también, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que les queda claro después de esta explicación con respecto al voltaje de la membrana? ¿Qué es lo que podrían ustedes concluir después de todo esto que acabamos de revisar? Que puede ser modificado por diversos factores. ¿Cuáles son esos factores? La concentración de los iones extracelulares y los problemas que pueda haber para la salida de iones intracelulares. Ok, uno sería que el voltaje de la membrana
la primera conclusión sería esa, ¿no? Que el voltaje de la membrana está soportado por la distribución desigual de los iones, ¿no? Sería uno. Esa sería una conclusión. Y la otra conclusión podría ser que cualquier alteración en esta distribución de los iones alrededor de la membrana puede afectar el voltaje de la membrana. ¿Cierto? Sí. Podríamos Sí. sacar esas dos conclusiones de entrada. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia la parte de que esta distribución pues sirve para desarrollar trabajo biológico, pues es un potencial de membrana que puede ser utilizado para desarrollar trabajo biológico. Muy bien. Ahora vean. Ya sabemos que entonces tenemos aquí la membrana y que esta membrana tiene esta distribución diferencial de los iones. Mucho sodio afuera, poco potasio, y adentro mucho potasio y poco sodio, ¿no? Y que hay un equilibrio en el mantenimiento de esta distribución de iones y que a partir de eso se mantiene un voltaje de la membrana que se puede ir registrando a través de este movimiento iónico. Inicialmente el voltaje, digamos, es negativo, ¿sale? Aquí solamente vamos a ver las respuestas de excitabilidad básicas que puede tener una célula, ¿no? O sea, cualquier modificación del voltaje va a implicar una respuesta de excitabilidad de la célula, que no necesariamente se va a reflejar en el desarrollo de un potencial de acción, sino que esa modificación del voltaje trae consigo una respuesta fisiológica. O sea, la excitabilidad trae consigo una respuesta fisiológica, no necesariamente un potencial de acción. Lo vamos a explicar ahorita con algunos ejemplos de manera particular. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una célula y entonces esta célula, por alguna razón, permite el incremento de, vamos a ponerle aquí, de sodio. Hay un canal iónico que se abre y permite el ingreso de sodio. ¿Qué va a pasar con el voltaje de membrana? ¿Qué va a pasar acá con el registro del voltaje de membrana, chicos? Se va a Positivo. cambiar. Va a tender hacia el lado positivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama a ese evento de generar más positivo el lado interno? Técnicamente hablando. Corriente centrada no, se le llama despolarización. Y entonces, esta entrada de inicio lo que va a generar solamente es una despolarización. Bueno, pues aquí con esta despolarización ya estamos generando una respuesta de excitabilidad celular. O sea, la célula ya se excitó, ya generó una respuesta que modifica el voltaje de la membrana y lo podemos ver registrado en el gráfico correspondiente del voltaje de la membrana, que está, por supuesto, en milivoltios, ¿no? O sea, el voltaje de la membrana, cuando entró el sodio, se despolarizó y eso ya genera una respuesta de excitabilidad. Ahora, por ejemplo, no está entrando sodio. Voy a poner otro ejemplo con otro voltaje de membrana diferente, ¿no? Digamos que hay una célula que está permitiendo continuamente el ingreso de calcio y de sodio. Y el voltaje de esta célula a partir del ingreso de estos iones va a ser, el voltaje de membrana en reposo va a ser de menos 30 milivoltios. Ese es su voltaje de membrana normal a partir del ingreso de calcio y sodio. Eso quiere decir que la diferencia de concentración de iones es muy pequeña en términos de las cargas eléctricas, ¿sale? Entonces, para este caso, voy a usar el valor del voltaje, estaría en el gráfico de valor de voltaje, estaría más o menos por aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí me están siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí. Ok, y entonces ahora
obviamente la concentración de estos iones de calcio y de sodio en esta célula pues va a ser elevada en la parte intracelular. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Y después hay un mecanismo que permite la salida de sodio y por supuesto también la salida de calcio para mantener el equilibrio de esos iones al interior de la célula. Pero, ¿qué sucederá si bloqueo la entrada de estos iones con el voltaje de membrana? Esto va a seguir funcionando. Eso sigue funcionando. O sea, la salida de sodio y de calcio va a seguir funcionando. Pero ahora evito que el calcio y el sodio estén entrando. ¿Qué va a pasar con el voltaje de la membrana entonces ahora? Ahora va Es más a negativo. Va a ser más negativo, ¿no? Hacia Lo adentro. va a hacer, exactamente. Y entonces, aquí el registro del voltaje en el gráfico, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Me dijeron que se hace más Abajo. negativo, entonces va hacia abajo, ¿no? Vean. Y entonces, a este aumento de la polaridad de la membrana, ¿cómo le llamamos entonces? Repolarización. No estamos repolarizando ahí. Hiperpolarización. Exactamente. Hiperpolarización. Y esto ya también causa una respuesta ya es una respuesta de excitabilidad. Quizás les estoy moviendo un poco el concepto de excitabilidad, ¿no? Porque ustedes habíamos considerado durante mucho tiempo que el concepto de excitabilidad solamente implicaba procesos de despolarización y aún más pensábamos que los procesos de excitabilidad, o el concepto de excitabilidad necesariamente tenía que desarrollar un potencial de acción y no necesariamente. No funciona de esa manera la excitabilidad como tal. La excitabilidad como tal es una modificación del voltaje de la membrana que permite generar una respuesta fisiológica de manera particular, que puede ser de diferente naturaleza. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esta condición. ¿Sale? Vean. A partir entonces de esta despolarización o la hiperpolarización, aquí tenemos en el esquema del voltaje tenemos una hiperpolarización y aquí tenemos una despolarización. ¿Creen que a partir de esto se pueda desarrollar una respuesta fisiológica? A ver, fíjense, ya tenemos aquí la excitabilidad, ¿verdad? Ya hay una excitabilidad de la célula, ya se excitaron. ¿Creen que a partir de esto haya una respuesta fisiológica, chicos? Sí. Claro. Muy bien. Aunque la primera que contestó como que lo dudó. Dijo así como que sí. Ya después ya no. La segunda que contestó ya no. Pues sí, claro, se puede montar una respuesta una respuesta fisiológica ya de manera particular. Voy a ponerle dos ejemplos que ustedes seguramente ya deben conocer muy bien para ver esa respuesta de excitabilidad, esta respuesta fisiológica a partir de este proceso de despolarización, para que tenga sentido esta condición. ¿Cuál será bueno? Podría ser la secreción de insulina. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan cómo opera la secreción de insulina? Sí. ¿O no? ¿Cómo opera? ¿Quién me la platica? Alondra, ándale, Alondra. O Vania. ¿Quién de las dos? Como que se apuntaron rápidamente. Para ver ya cómo opera en la práctica este proceso de modificación del voltaje de membrana. ¿Dónde ocurre esto, Nicole? Ocurre en el páncreas. Exactamente, en la beta pancreática, ¿no? Ay, Dios. Sí, muy breve, va a ser muy breve. No se trata digamos, de
de ver esto así de manera específica. No es el curso. Pero el caso es que en la beta pancreática, te va a ayudar, Nicole, para que nos digas, hay la posibilidad de que entre la glucosa fácilmente, ¿no? Entonces entra la glucosa entra a su proceso oxidativo y produce ATP. El ATP bloquea unos canalitos que permiten continuamente la salida de potasio por el gradiente químico, ¿no? Entonces el ATP lo que hace es llegar y bloquea esta salida. ¿Qué pasa con el potasio, chicos? ¿Qué pasa con ese potasio? Se Sí. concentra más intracelular y despolariza la membrana. Es ¿no? correcto, despolariza. Ya hay una despolarización. Entonces, si yo siguiera el registro eléctrico de esta célula, ¿no? Me diría lo siguiente. Si yo tengo aquí mi voltaje de esta célula, que es de menos 70 milivoltios, lo tengo en reposo, llegó este estímulo eléctrico y entonces, ¿qué pasó? Despolaricé. ¿Desarrollo un potencial de acción para la respuesta fisiológica? No, fíjense, solamente está despolarizando. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí con esa despolarización? ¿Qué hace la Ruptura de despolarización? canales de calcio, ¿no? Vean, ya modificó el voltaje de la membrana. Pues entonces aquí va a haber otros canalitos que sensan esa modificación del voltaje de la membrana. ¿Y qué entra ahora? ¿Quién me dijo por ahí? Calcio, ¿no? Exactamente. Entra calcio. Y entonces el calcio, ¿qué hace? Junto con otras proteínas, por supuesto, va a hacer que la insulina, que está almacenada aquí en depósitos, ¿no? El calcio llega a esta vesícula, activa todo un sistema, ¿no? De señalización ahí además, de manera adicional que permite la fusión de la membrana y por lo tanto la liberación de la insulina como tal. Entonces ya tenemos aquí la liberación de la insulina. ¿Hubo la necesidad de un desarrollo potencial de acción? No. ¿Se excitó la célula? Sí, se excitó. Hubo una respuesta de excitabilidad. Modificó el voltaje de la membrana para poder responder fisiológicamente. ¿Sale? Esto es con respecto a la despolarización. Y así funcionan la mayoría de las células. No es que todas funcionan a partir de la respuesta excitatoria, funciona o se genera a partir de despolarizaciones que generan una respuesta a esta naturaleza. ¿Sale, chicos? Y así podemos poner una gran cantidad de ejemplos donde la despolarización, ¿no? El registro de esa actividad despolarizante genera una respuesta fisiológica de manera particular. Ok. Vamos a ver. Otro ejemplo. Ahora con la ¿alguien conoce algún ejemplo donde participe en la hiperpolarización? No puedo borrar esto. ¿Alguien conoce algún ejemplo donde la respuesta celular de excitabilidad o la modificación del voltaje sea por hiperpolarización y a partir de ello se genera una respuesta fisiológica? ¿Sí la conocen o no la conocen, chicos? Bueno, yo entiendo que vamos a tener una respuesta sin tener un potencial de acción, ¿no? Sí, claro. Sí. No serían así como por ejemplo, secreción de hormonas, Todas funcionan a partir de despolarización, Alexis. O sea, aquí la que tú pongas, el ejemplo que tú pongas, digamos que la célula que va a secretar algo o va a tener una respuesta fisiológica de alguna manera, en términos de secreción, la mayoría en términos de secreción, va a tener una excitabilidad por despolarización y genera la respuesta fisiológica como tal. Por ejemplo, las glándulas salivales o las células sensoriales, las que generan el reconocimiento del sabor, o por ejemplo, que son quimiorreceptores, ¿no? Por ejemplo, las del sabor. O en el caso, por ejemplo, del equilibrio, para el mantenimiento del equilibrio, también generan ahí procesos de despolarización o hiperpolarización incluso. Ya les estoy dando algunos datos ahí. Pero la mayoría funciona a partir de procesos de despolarización para generar
una respuesta fisiológica. ¿Eso qué significa? ¿Qué le estoy queriendo dar a entender con esto, chicos? Que todos los receptores sensoriales, todos van a funcionar a partir de respuestas por despolarización que no necesariamente implican el desarrollo de un potencial de acción. Algunas sí tienen que desarrollar potencial de acción, pero otras no. Entonces vamos a tener que hablar de una diferenciación ahí de lo que es el potencial generador y el potencial receptor. Ahorita vamos a ir para allá. Pero entonces, yo le estoy preguntando aquí ahora, en el caso de la hiperpolarización, si conocen algún proceso celular en donde más que una despolarización, para montar la respuesta fisiológica, exista un proceso de hiperpolarización para iniciar la respuesta fisiológica. ¿Podría ser durante la neurotransmisión? En la neurotransmisión. Bueno, en realidad lo que ocurre ahí es cuando hay una inhibición, pues hay una hiperpolarización, pero eso limita la respuesta fisiológica y tienes razón, podría ser ahí. Es decir, la respuesta, a ver si entendí lo que tú me quieres decir, ¿no? Tienes aquí una transmisión sináptica, ¿verdad? Y aquí tienes la neurona presináptica, y la neurona, vamos a poner aquí, la neurona postsináptica. Muy bien. Buen ejercicio, buen ejemplo, ¿eh? Normalmente, digamos, en este sistema, la neurona postsináptica está liberando constantemente está liberando un neurotransmisor y este neurotransmisor va a estar generando un efecto fisiológico, la liberación de ese neurotransmisor como tal. Constantemente está liberando ese neurotransmisor, o sea, está activa todo el tiempo. Es una neurona que se la pasa la mayor parte del tiempo activa. Y entonces viene una conexión sináptica inhibitoria. Entonces aquí viene la señal, viene el potencial de acción y viene la liberación del neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Se reconoce por los receptores específicos acá, y entonces en lugar de que entre un ion positivo, por ejemplo, entra un ion negativo, entra cloro, ¿no? ¿Qué va a causar con esto? Va a causar una hiperpolarización. Entonces vean, como en términos de la actividad de la neurona, cuando está, digo, sin ese efecto de la hiperpolarización. Tengo aquí mi registro de la actividad eléctrica, ¿no? Y entonces esta neurona, para que esté constantemente disparando, o sea, llevando a cabo la liberación del neurotransmisor, está desarrollando constantemente potenciales de acción. Sus niveles de disparo están continuamente. Esta es la respuesta fisiológica que genera la neurona. Pero el basal debe estar elevado de tal manera que permita la respuesta como tal. Va a permanecer elevado. Aquí así. O sea, el umbral debe alcanzarse fácilmente para que se pueda llevar a cabo ese disparo fisiológico. Pero ahora viene un neurotransmisor que mete un ion cloro. La respuesta de la membrana es la hiperpolarización. ¿Qué va a pasar con el voltaje de la membrana? Ahora, chicos. Entonces, vean, el voltaje inicial estaba aquí arriba, ¿no? Que permitía alcanzar el umbral. Pero entonces, si el voltaje se va hacia este espacio, hacia este valor, o sea, cae hacia la hiperpolarización, ¿podrá desarrollar los potenciales de acción correspondientes? La respuesta es... Ya no. ¿Sí? Ya no, claro, ya no. ¿Por qué? Porque el umbral no se alcanza con facilidad y por lo tanto no genera una respuesta excitatoria. Bueno, una respuesta de potenciales de acción que genere, por lo tanto, la respuesta fisiológica. Lo voy a hacer voy a hacer una modificación para ver si queda más claro ahora, ¿no? Yo tengo la neurona disparando constantemente.
Por lo tanto, su potencial de membrana, digamos aquí tengo los diferentes valores que puede tomar el potencial de membrana, ese es su valor normal y está disparando continuamente, tiene potenciales de acción continuamente porque el umbral lo alcanza fácilmente y entonces desarrolla potenciales de acción. Está ahí. Pero en este momento, digamos, en este punto, va a llegar el neurotransmisor que hiperpolariza la neurona. Y entonces, ¿qué pasa con el voltaje de membrana a partir de ese momento? ¿Hacia dónde se va, chicos? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Podrá alcanzar el umbral para desarrollar potenciales de acción? Ya no necesitaría más cargas. Exactamente. Entonces ya no recupera o ya no alcanza el umbral aquí para que pueda desarrollar los potenciales de acción y por lo tanto aquí se vuelve una neurona inactiva y genera otro efecto fisiológico. Bueno, el efecto fisiológico antagónico. Por ejemplo, si quería caminar, pues ahora ya no camina, ¿no? ¿Me explico? Si el efecto era caminar, con el efecto antagónico, pues es ya no caminar. No es como para ejemplificar esta condición nada más, ¿no? ¿Sale? Y otra manera de ver esta condición de la respuesta por una hiperpolarización es en el caso de los conos y los bastones. Conos y bastones, que son receptores, ¿no? Son células receptoras especializadas. ¿Sale? Entonces vean, estas células especializadas, acá, voy a ponerlo aquí, están comunicándose de manera directa con un nervio óptico. Aquí sería el nervio óptico. Obviamente no lo hacen de manera directa, sino lo hacen a través de una serie de neuronas intermedias que permiten la comunicación, pero digamos el cono o el bastón, que sería el fotorreceptor, pues es el responsable del reconocimiento del estímulo luminoso. Llega el estímulo luminoso, pero antes de pasar a eso, los conos y los bastones tienen un potencial de membrana en reposo, y aquí está, de menos 30 milivoltios. Menos 30 milivoltios. Esta es la parte positiva. Y entonces, esta célula, cuando recibe el estímulo luminoso, o recibe, pues, dicho de otra manera, el fotón, recibe un fotón, entonces el fotón va a activar aquí un sistema de proteínas, que lo que van a hacer es disminuir la producción de GMP cíclico. Disminuyen la producción de GMP cíclico. Al disminuir la activación del GMP cíclico, entonces hay un canalito aquí en la membrana que se bloquea. Y este canal permitía el ingreso constante de calcio y de sodio, que es lo que hacía que el voltaje de membrana estuviera en menos 30 de manera regular. Ese es su voltaje normal de los conos y de bastones, menos 30 milivoltios. De tal manera que entonces al llegar el fotón se activa, disminuye la concentración de GMP cíclico y este GMP cíclico deja de activar a este canal que permite la entrada de calcio y de sodio, que mantenía el voltaje de membrana en menos 30 milivoltios. ¿Qué va a pasar con el voltaje de membrana ahora, chicos? Se va a hiperpolarizar. ¿Se va a ir en Cargas negativo? Exactamente, se va a ir hacia la parte negativa. Entonces la respuesta aquí al interior de la célula es una hiperpolarización. Hiperpolarización. Y entonces aquí está bien, en el gráfico de voltaje tengo la hiperpolarización. Y entonces se mantiene y luego viene la repolarización. O sea, quiere decir que ya dejó de generarse el estímulo correspondiente. Bueno, esta hiperpolarización que se logra de la membrana es la responsable de que las vesículas que tenemos aquí, que contienen neurotransmisores, pues entonces sean liberados al medio,
¿no? Se liberen, actúen sobre el nervio óptico y entonces aquí generen el potencial de acción correspondiente que va a ser conducido hacia la zona de integración de la señal eléctrica. Bueno, aprovechando, estamos viendo el funcionamiento de los fotorreceptores de manera general, ¿eh? No estamos hablando de las particularidades de este mecanismo de recepción de estímulo sensorial. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues hubo una hiperpolarización, que es una respuesta excitatoria de la célula, que generó, por lo tanto, una respuesta celular para generar en la neurona adyacente correspondiente un potencial de acción para que condujera la información que ha sido recibida por ese tipo de células de manera particular. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. No. ¿No? Muy bien. Ahora vean. Esta actividad de hiperpolarización o repolarización, despolarización o hiperpolarización trae consigo una modificación de la concentración de los iones alrededor de la membrana, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, aquí pues deja de entrar calcio y sodio, pero en el proceso de despolarización que habíamos visto por acá, por ejemplo, ¿no? Pues estaban entrando a la célula iones de sodio. Eso implica, tanto en la hiperpolarización como en la despolarización, implica que haya una modificación inicial de los iones alrededor de la membrana y deben recuperarse o debe de generarse nuevamente el estado inicial en la distribución de los iones para que la célula pueda volver a responder ante un nuevo estímulo. Si no se hace la redistribución de los iones, la célula no podría responder. ¿Eso qué significa? En otras palabras, bueno, significa que debemos generar una compensación eléctrica para recuperar el voltaje de la membrana y después redistribuir los iones para que volvamos al estado inicial. Cuando hay una despolarización, ¿no? Estamos metiendo iones de sodio, ¿no? Pero acuérdense que también aquí el potasio está continuamente saliendo. Eso es una constante. Va a haber una constante en términos de la salida del potasio. Eso no implica que se modifique la despolarización. La despolarización ocurrió por la entrada de sodio nada más. ¿Sale? Pero entonces, este sodio que tenemos aquí, pues tenemos que regresarlo a su posición inicial. ¿Cómo le hacemos para regresarlo a su posición inicial? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues podríamos decir que el gradiente químico haga su trabajo, ¿no? Pues el gradiente químico intentará sacar aquí. El gradiente químico intentará sacar al sodio, ¿no? Y recuperar la concentración de sodio a nivel extracelular. Pero no es tan rápido. O sea, eso tardaría tiempo en poder recuperar el voltaje de la membrana en su estado inicial. ¿Qué hace la célula? ¿Mande? Ahí es por las bombas. Incluso el gradiente químico, por ejemplo, tenemos sodio adentro, hay más sodio, pero también sigue habiendo todavía más sodio afuera, aunque haya aumentado por dentro. Entonces, es correcto, ¿no? Y el gradiente químico dificultaría, a pesar de que el gradiente químico de que el gradiente eléctrico empuje, aquí me equivoqué, aquí no es gradiente químico, es gradiente eléctrico. A pesar de que el gradiente eléctrico intente empujar el sodio hacia la parte de afuera, digamos que la cantidad de sodio que puede sacar es muy limitada. Y sí lo puede hacer, porque es parte del proceso normal del equilibrio de los iones, pero estaría muy limitada en términos del tiempo que emplearía para que esto ocurra. Y luego el gradiente químico estaría empujando nuevamente al sodio hacia la parte interior. O sea, eso dificultaría el regresar las concentraciones normales de estos iones alrededor de la membrana. ¿Qué podemos hacer ahora entonces? Alguien ya lo mencionó por ahí. ¿Qué hizo la célula? Bombas, ¿no? Exactamente. Entonces viene la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Y entonces el potasio que lo está sacando de manera continua,
pues ahora lo ocupa para meterlo, pero a cambio de esa entrada, pues el sodio que entró por aquí, pues ahora lo podemos sacar. Obviamente, esto nos va a costar energía. Y entonces gastamos energía en este proceso. ADP más fosfato. Ese es el único detalle con esta condición, que gastamos energía para mantener o regresar y mantener las concentraciones de iones de manera inicial, como lo teníamos al inicio de este proceso de despolarización o de hiperpolarización. Nos cuesta energía. Por eso, este mecanismo no es el más importante en términos de la distribución de los iones alrededor de la membrana. Este solamente contribuye con un pequeño porcentaje del voltaje total de la membrana. Digamos que si solamente pusiéramos el potencial de difusión y el potencial de equilibrio en juego para la distribución de iones, estos dos serían responsables como del 90% del voltaje de la membrana. El restante 10% del voltaje de la membrana va a ser responsabilidad del trabajo de la bomba de sodio-potasio TPase. De tal manera que entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Vamos a ver. El mayor, digamos, el mayor contribuidor, o la mayor contribución, perdón, para el mantenimiento del equilibrio de los iones alrededor de la membrana, pues va a ser el potencial de difusión. Y entonces permite que el potasio esté entrando en grandes cantidades por los canales iónicos que se encuentran presentes en la membrana y tiende a salir un poco, ¿no? Y entonces eso mantiene el potasio elevado en la parte interior. Ya sabemos que es atraído por el gradiente eléctrico y eliminado por el gradiente químico. Mientras que el sodio va a estar en más bajas concentraciones en la parte interna y la mayor parte va a ser mandada a la parte exterior por efecto del gradiente eléctrico. El gradiente químico lo empuja, pero el gradiente eléctrico lo saca. Y entonces ya sabemos que esto nos mantiene fundamentalmente la distribución de iones alrededor de la membrana, pero aquí va a haber un elemento adicional que sería la bomba de sodio-potasio TPase, que mete potasio y saca sodio con una diferencia en las moles que intercambia. 2 potasios son los que entran y 3 sodios son los que salen. Si solamente consideramos la carga eléctrica que se está intercambiando, vean, pues aquí tenemos solamente 2 cargas positivas y aquí tenemos 3 cargas positivas, lo cual nos da una diferencia de más una carga positiva acá, ¿no? Si lo vemos del lado exterior, pero también sería menos una carga positiva en la parte interior. Y entonces la actividad de la bomba de sodio-potasio contribuye en términos de mantenimiento del voltaje de la membrana con aproximadamente el 10% del valor del voltaje de la membrana. El 90% del voltaje de la membrana depende del potencial de difusión y del potencial de equilibrio de los iones alrededor de la membrana. ¿Sale? ¿Cuál es la importancia de la bomba de sodio y potasio ATPase entonces, si tiene una contribución muy pequeña al voltaje de la membrana? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de la bomba de sodio-potasio ATPase entonces? Pues ayudar a que regrese a su estado normal para que se pueda volver a excitar, ¿no? Es correcto. Esa es la importancia de la bomba de sodio-potasio ATPase. La recuperación de la distribución de iones alrededor de la membrana para regresar al estado inicial y que la célula esté disponible para que pueda volver a tener otro proceso excitatorio, otro proceso de respuesta
excitatorio. Esa es la importancia. Precisamente ahí radica la importancia. Entonces, vean, por ejemplo, ¿qué célula creen ustedes que tendrá mayor cantidad de bombas de sodio ATPasa? Cardíacas. El nodo sinusal, por ejemplo, o una neurona. ¿Quién tendrá mayor cantidad de bombas de sodio, potasio, ATPasa? ¿Una célula sinusal, una cardíaca o, por ejemplo, una célula ductal de alguna glándula? La cardíaca. La cardíaca. ¿La cardíaca? Bueno, Yo creo que la Depende, ¿no? neurona. Depende también de qué cardíaca, porque no les dije qué cardíaca. Bueno, Pero pongamos que sea una célula ventricular cardíaca. Ventricular cardíaca, una célula una nerviosa o una célula ductal de cualquier glándula. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ductal, ventricular o una neurona. Por cierto, una neurona que esté activa, digamos, constantemente. ¿Cuál será? Aquí es muy, digamos, o relativamente fácil identificar esa condición. ¿Por qué razón? Pues porque depende de la cantidad de potenciales de acción que desarrollen cada una de estas células. Las ductales, por ejemplo, tienen una tasa de producción de potenciales de acción muy bajas, muy bajas. De hecho, ni siquiera desarrollan potenciales de acción, solamente se despolarizan. Las ventriculares sí tienen desarrollo de potenciales de acción más o menos constante, ¿no? Aproximadamente un potencial de acción cada 0.8 segundos. O cada segundo, por lo menos. Y en el caso de las neuronas, el nivel de disparo, ¿con qué frecuencia se hará en una neurona? ¿Cómo creen ustedes que sea el nivel de disparo o la generación de potenciales de acción? Yo creo que va a ser el más alto. Claro, es el más alto. Eléctrica. O sea, tiene claro. Una fibra de mielina para poder conducir mejor ese. Bueno, no depende de eso, Alexis, ¿no? Depende más bien de la frecuencia de disparos que desarrolla esta célula, la célula nerviosa. Entonces, la frecuencia de disparos de una célula nerviosa es muy elevado, lo cual significa que está intercambiando los iones de manera constante, ¿no? Y como vamos a ver, digamos, aunque esto ya se lo saben ustedes muy bien, ¿no? En el potencial de acción, lo que ocurre, si ustedes se acuerdan del potencial de acción, lo que ocurre es, digamos, en el proceso de despolarización, el ingreso de sodio, ¿no? Entra mucho sodio, en la primera parte del potencial de acción entra mucho sodio, se incrementa mucho, y después para la repolarización sale mucho potasio en la repolarización, lo cual nos deja mucho potasio en la parte del líquido extracelular y nos deja mucho sodio en la parte del líquido intracelular. Si mantuviéramos esa condición a lo largo del tiempo, aunque tengamos el voltaje igual, ya la repolarización implica que el voltaje regrese al voltaje de membrana en reposo, pero la distribución de iones no es igual. Y entonces tenemos mucho potasio afuera, pero tenemos mucho sodio adentro. Entonces eso no es normal en términos de poder generar otro potencial de acción. Entonces, para contribuir a la recuperación de la distribución de iones, pues entonces el sodio tiene que salir por la bomba de sodio y potasio ATPasa, o sea, la bomba trata de recuperar nuevamente los niveles normales de potasio adentro y los niveles de sodio afuera, o sea, redistribuye nuevamente los iones. ¿Para qué? Pues para que la célula esté disponible ante la presencia de otro estímulo excitatorio, por supuesto. Eso pasa con los receptores sensoriales en términos de su funcionamiento. Entonces, vean, en el caso de los receptores sensoriales, digo, como para ya aterrizar esto que hemos estado discutiendo toda la mañana, digamos que tenemos dos tipos de receptores sensoriales. Receptores sensoriales.
¿Cuáles son los dos tipos de receptores sensoriales? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son en términos de su funcionamiento o del reconocimiento del estímulo sensorial? ¿Cuáles son esos dos tipos, chicos? No en términos de... a ver, espérame, no en términos de si están, no en términos de si son, de su clasificación, no, sino en términos de su funcionamiento, del reconocimiento del estímulo. Porque ustedes ya vieron una tablita que se las presentaron algunos compañeros, que les mostraban ahí, por ejemplo, ¿no? Los tipos de receptores sensoriales por su clasificación. A ver, déjame ver aquí. ¿No? Decían aquí que tenían receptores. Se los presentó Julissa, Vanessa y Arisbet, me parece. Sí. Aquí venían la clasificación de receptores, lo pusieron aquí. Y entonces decían aquí determinadas receptores, ¿verdad? Y decía que había tipos de receptores, 5 tipos de receptores. Los mecano, foto, quimio, termo, nociceptores. ¿Cierto? Sí. Entonces, esa es la clasificación. Yo les estoy preguntando más en términos del reconocimiento del estímulo sensorial. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están integrados? Para ver cómo operan estos mecanismos ya del potencial de membrana en reposo y del potencial de acción, o la señal nerviosa como tal, o la señal sensorial, el transporte de la señal sensorial. ¿No? ¿No lo ubican? ¿Según la procedencia de su estímulo? ¿Perdón? ¿Según la procedencia de su estímulo o a qué se refiere? Sí. No, la estructura del receptor sensorial o de las células capaces de reconocer estímulos de manera particular. Y además, hay dos formas de reconocer el estímulo. A través de células especializadas, ¿no? Células especializadas, que estas van a generar lo que se llama potencial de receptor. Potencial de receptor. O también van a estar a partir de terminales nerviosas. Terminales nerviosas. O sea, directamente una parte de la neurona está en la terminal nerviosa. Y esto genera entonces lo que se conoce como potencial generador. Esas son dos cosas diferentes. ¿Las aferentes y eferentes, entonces, a lo que se refiere? Eso ya sería en términos de la conducción nerviosa, o del sistema más bien de envío de la información y respuesta a esa información. No, solamente aquí estoy hablando de la parte en donde se lleva a cabo el reconocimiento de un estímulo sensorial, de un estímulo sensitivo. Según yo entiendo, en la primera es, por ejemplo, un mecanorreceptor o un nociceptor que está inmediatamente pegado. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Esa célula especializada, pero que está inmediatamente pegada a una célula nerviosa, a una fibra nerviosa, aferente, ¿no? Sí, claro. Y la segunda es en la que no hay esa célula especializada, en la que no hay esa célula al inicio al inicio del estímulo, y es directamente por la fibra nerviosa aferente o sensitiva. Exactamente. Entonces es una terminal, por eso puse aquí, es una terminal nerviosa la que está involucrada directamente en el reconocimiento sensorial, y acá, en la parte superior, son células especializadas que se conectan a una fibra nerviosa. Entonces, la manera en que se reconoce el estímulo, pues es de diferente formas. Entonces, hay dos formas para el reconocimiento del estímulo como tal: las células especializadas o terminales nerviosas. Vean, entonces, en el caso de las células especializadas, tenemos aquí, pues, una célula que va a reconocer de manera particular
un estímulo. Y entonces, una vez que reconoce el estímulo, esta fibra sensorial va a liberar un neurotransmisor que está ligado directamente, a una fibra nerviosa, a una neurona. Y a partir de aquí ya genera el envío de la información. En el caso de las terminales nerviosas, no, como decía su compañero, aquí lo que voy a tener entonces más bien es una terminal nerviosa directamente involucrada en el reconocimiento del estímulo correspondiente. Y aquí tendríamos, digamos, como dos zonas en términos del reconocimiento. La parte terminal sensitiva, ¿no? Sería esta parte, la parte terminal que reconoce el estímulo de manera particular, y la fibra nerviosa que lleva a cabo la conducción, donde desarrollan ya los potenciales de acción para la conducción del estímulo. Entonces igual pasa lo mismo acá. En el caso de las células especializadas tenemos la neurona, pero ya la neurona como tal es capaz de desarrollar potenciales de acción para que se conduzca la información hacia los sitios correspondientes. ¿Sale? Ahora vean, en el caso de la primera célula, digo, de ser receptores que tienen potencial de receptor, estas células funcionan de la siguiente manera en términos del reconocimiento del estímulo. Llega el estímulo, que puede ser de diferente naturaleza. ¿Qué va a hacer aquí en la célula especializada, chicos? ¿Qué creen que haga? Dependiendo de la célula que sea, puede ser, el estímulo puede ser dolor, presión. No, todavía, no. Aquí fíjense, aquí podemos incluso ver qué tipo de estímulos qué tipo de estímulos sensoriales podemos reconocer a partir de ese tipo de estructuras, digamos, o de receptores sensoriales complejos. Estos también podrían ser considerados como, lo voy a poner aquí arriba, receptores sensoriales complejos. ¿Por qué razón serían complejos? Pues porque tienen una célula especializada en el reconocimiento del estímulo y una fibra nerviosa responsable de conducir ese estímulo hacia donde se va a integrar esa información, donde se va a reconocer esa información. Podemos ahorita hablar de varios de esos receptores complejos, digamos, ¿no? Y tenemos, por otro lado, las terminales nerviosas, que son directamente las responsables de llevar a cabo el reconocimiento en alguna porción de su estructura celular, que permite generar, por eso se llama potencial generador, generar un potencial de acción para el envío de esa información, pero está, digamos, de manera directa. Este sería un receptor sensorial simple. Entonces, ¿cómo funciona el primero y cómo funciona el segundo, chicos? En el primero es una excitación que hace que la célula transforme el estímulo del medio externo al medio interno en forma de un impulso nervioso. No hay un impulso nervioso como tal. Efectivamente, debe existir una transducción de la información. Digamos que aquí el estímulo puede ser de diferente naturaleza química, ¿no? De muy variada naturaleza química, pero al interior va a ser una señal eléctrica necesariamente. O sea, puede venir una señal química, por ejemplo, o puede venir una señal electroquímica o fotónica o de diferente naturaleza, ¿no? Vamos a poner aquí un fotón, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa información o ese tipo de información se va a transducir en la membrana a una señal eléctrica. ¿En forma de qué? Pues en forma de iones, que pueden ser positivos o pueden ser negativos incluso, ¿no? Y eso va a generar una modificación en el voltaje de la membrana. De tal manera que entonces esa modificación del voltaje de la membrana va a permitir la liberación del neurotransmisor, y una vez que es depositado a nivel de la neurona, pues aquí va
pueden ocurrir varias cosas. La más común es que desarrolle potenciales de acción, o también incluso puede inhibir el desarrollo de potenciales de acción, y eso ya implica una respuesta fisiológica, como lo vimos hace un rato, ¿no? Esto ya implica una respuesta fisiológica. Entonces, el funcionamiento de estos receptores sensoriales complejos ocupan lo que es un potencial de receptor, la capacidad que tiene la célula especializada en responder ante el estímulo, para que a partir de esa respuesta celular genere la liberación de una señal, en este caso un neurotransmisor, que a su vez active a una fibra nerviosa para que conduzca esa información, ya sea en forma de inhibir potenciales de acción o en forma de generar potenciales de acción, hacia el centro de integración y genera una respuesta fisiológica. Por ejemplo, en el caso de la fotorrecepción, el reconocimiento de la imagen como tal. Los receptores sensoriales para el reconocimiento de la fotorrecepción funcionan a partir de este mecanismo, sobre todo a partir de, ya lo vimos hace un momento, a partir de hiperpolarizar a las células. Entonces, hiperpolarizamos a las células y esa hiperpolarización genera la liberación de diferentes tipos de neurotransmisores. Algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. Y a partir de esa integración de información, los inhibitorios evidentemente van a generar una disminución de los potenciales de acción, y los excitatorios van a generar una mayor cantidad de potenciales de acción. Se generan, ¿no?, las señales correspondientes para la integración de la imagen como tal y el reconocimiento de los colores y todo lo que implica la visión como tal. No es un proceso simple, por supuesto, en términos de la recepción, ¿no? Pasa por una gran cantidad de filtros y una gran cantidad de estructuras nerviosas para llevar a cabo todo este proceso, pero de manera general es la manera en que este receptor funciona. ¿Qué otro receptor funciona más o menos de esta manera? Aparte de la fotorrecepción. ¿Qué otro se imaginan ustedes que trabaje de esta manera, chicos? Las células encargadas del oído. También. Del oído, por ejemplo, ese es otro sentido, por cierto, ¿no? El sentido del equilibrio. Son células sensoriales del equilibrio. ¿Cómo se llaman esas células? Células ciliadas, ¿no? Células ciliadas, efectivamente. Y entonces las células ciliadas responden a el efecto que tiene sobre ellos el líquido en los canales semicirculares. ¿Cómo se llama ese líquido? Tiene un nombre particular, ¿no? ¿Cómo? Endolinfa. Endolinfa. Entonces, ese líquido que está, digamos, del que está lleno los canales semicirculares. A ver, déjame hacer como un esquemita muy simple aquí. Aquí tenemos los canales semicirculares y tenemos aquí los cilios, las células ciliadas. Y entonces la endolinfa puede ir en esta dirección, ¿no? O puede ir en esta dirección. Y entonces esa modificación del movimiento de la endolinfa sobre las células ciliadas genera, ¿no? Si va para este lado, por ejemplo, puede generar una hiperpolarización. Y si va para este lado, puede generar una despolarización. ¿Qué significa eso en términos de la generación de potencia? Bueno, estas a su vez van a estar ligadas a un nervio, a una estructura nerviosa acá. Y entonces, dependiendo de si están hiperpolarizadas o despolarizadas, va a ser la liberación de neurotransmisores que van a aumentar la frecuencia de potenciales de acción si están despolarizadas, o, en este caso, disminuir la frecuencia de potenciales de acción si están hiperpolarizadas. Y entonces,
¿Esto qué representa en términos de la información que están mandando? Pues están mandando información sobre la posición del cuerpo con respecto al espacio. Entonces tenemos 3 tipos de canales semicirculares, ¿cierto? Unos verticales, horizontales y unos longitudinales. Y entonces cada uno de ellos, a partir de ese movimiento de la endolinfa, va a hacer que los cilios o las células ciliadas se muevan en una o en otra dirección, dependiendo de la posición. Cuando giramos la cabeza de un lado a otro, por ejemplo, la movemos de izquierda a derecha, los canales semicirculares están moviendo la endolinfa de tal manera que están mandando información a las células ciliadas para que esas se muevan en una u otra dirección y hagan, digamos, el reconocimiento de ese tipo de movimientos. O sea, pueden reconocer movimientos laterales o movimientos verticales o incluso movimientos de aceleración. Entonces ahí, de esa manera, se lleva a cabo el reconocimiento del movimiento. Estos son receptores complejos. ¿Qué otro receptor complejo conocen ustedes aparte de esto, del equilibrio? ¿Los del olfato? Las del olfato también, por supuesto. ¿Cómo funcionan esas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las células olfatorias? No me acuerdo muy bien, pero Perdón, ¿qué? A detectar las señales, pero en este caso me parece que son químicas. Claro, son ajá, señales porque creo que químicas. utilizaban unas proteínas que trataban de como de disolver la sustancia odorífera. Bueno, y no ya las disuelven precisamente, no hay una disolución como tal, pero sí la molécula que va a ser identificada tiene que ser reconocida por un receptor específico a nivel de la membrana de esas células. Y entonces igual reconocen la membrana, echan a andar un mecanismo que despolariza a la célula y libera el neurotransmisor correspondiente ligado al nervio olfatorio. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el caso de el gusto. ¿Se acuerdan cómo funciona el gusto? Sí, recibe el estímulo, por ejemplo, en el salado, ¿no? Recibe el estímulo, se abren los canales de sodio, se despolariza la membrana y entonces se genera ese potencial. Entra calcio, Entra calcio. Aquí hay una vesícula con neurotransmisores y el calcio provoca el proceso de exocitosis, ¿no? Y libera entonces el neurotransmisor que está ligado a un nervio gustativo y entonces aquí conduce ya el potencial de acción. Entonces el olfativo y el gustativo, el del equilibrio, funcionan de la misma manera. También, por ejemplo, sería también el caso de el reconocimiento de los cambios químicos a nivel interno. ¿Como cuáles cambios químicos, por ejemplo? Estamos hablando ¿Qué cambios químicos pH, reconocemos? ¿no? Por ejemplo, el pH. El pH también es un sentido, o se considera como una cuestión sensorial. Hay células especializadas, ¿no?, que reconocen esa modificación en la concentración, que puede ser en la concentración de hidrogeniones de manera directa, o puede ser en términos de la concentración de CO2. Y entonces cuando se modifica o el CO2 o la concentración de hidrogeniones, las células mandan una respuesta sensitiva para que se haga la respuesta fisiológica correspondiente. Entonces hay muchos receptores sensoriales complejos que lo que hacen es, a partir de células altamente especializadas, reconocer el estímulo y generar una respuesta para la liberación de señales químicas que monten una respuesta fisiológica de forma particular. Así funcionan el potencial del receptor. ¿Y cómo funciona el potencial generador, chicos? ¿Cómo funciona el potencial generador?
Ya puedo borrar estas 12, ¿verdad? Pantallas. Sí. ¿Cómo funciona el potencial generador? Pues el potencial generador es desde ahí, desde la misma fibra, ¿no? Se produce el cambio iónico y se genera el potencial de acción. Y es ese Claro. Entonces vean, por ejemplo, tenemos aquí tenemos una fibra nerviosa, una terminal nerviosa, ¿no? Que hay de diferente naturaleza estructural, por cierto, que eso da origen a los diferentes tipos de receptores sensoriales. Vamos a poner ahorita dos ejemplos. Una terminal nerviosa de esa manera y una terminal nerviosa así. Dos terminales nerviosas. Libres, vamos a poner que son terminales nerviosas libres, para que no nos metamos en complicaciones ahorita todavía. Tenemos estas dos terminales nerviosas libres. Ahora, a diferencia de la célula, perdón, del potencial receptor, aquí vamos a hablar del potencial generador. ¿Esto qué significa? Que directamente la célula es responsable de generar y provocar que el estímulo que se reconoce se convierta, que el estímulo que reconoce se convierta en un potencial de acción para que sea enviado directamente al centro donde se integra esa información. Es decir, que tiene la capacidad de transformar directamente, esa célula tiene la capacidad de transformar el estímulo en una señal eléctrica para convertirse en un potencial de acción de manera directa, no necesita intermediarios. O sea, estamos hablando entonces de capacidades eléctricas de la membrana. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Estamos hablando de la capacidad de respuesta eléctrica de la membrana. Y entonces aquí entran otros conceptos que debemos revisar de manera importante en términos de reconocer el proceso de respuesta celular ante esos cambios eléctricos. Como estamos hablando de cargas eléctricas, entonces es necesario mencionar que la membrana como tal, cualquier membrana, es un capacitor. ¿Qué es un capacitor, chicos? En términos eléctricos, que se aplican a los sistemas biológicos, por supuesto, ¿eh? ¿Qué es un capacitor? Es algo que regula la energía eléctrica. Eso es lo que yo entiendo. Ah, ok, pero si regula, ya sería un regulador. Ajá. ¿No? Entonces, no es un regulador. Es como el que puede recibir la señal. No, tampoco. Es un sitio. ¿No? Exactamente. Es un sitio donde se almacenan cargas eléctricas. ¿La membrana hace eso, chicos? ¿La membrana almacena cargas eléctricas? Sí, ¿no? Consideramos que las mantiene dentro. Claro, las mantiene. Ya, de hecho, hemos visto que la célula almacena cargas eléctricas. Si yo pongo aquí una membrana, ¿no? Como tal, aquí tengo la membrana lipídica, pues voy a tener cargas eléctricas del lado externo. Ese sería el líquido extracelular. Tiene cargas eléctricas y del lado interno también tiene menos cargas eléctricas, ¿cierto? Y porque tiene menos, y por una cuestión de convención, se ha definido que la parte interna como tiene menos cargas positivas, pues le ponemos menos, el símbolo de menos. Entonces, este es un capacitor, ¿sale? Ahora, una medida de medir la cantidad de cargas que presenta una membrana, la cantidad de cargas que es capaz de almacenar una membrana, es a través de un concepto que se llama capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? ¿Qué es la capacitancia, chicos?
Capacidad de almacenamiento, no. Claro, así es, la capacidad de almacenamiento. Entonces hay membranas con una capacitancia alta y hay membranas con una capacitancia pequeña, ¿no? Entonces esa es la capacidad, aquí le voy a poner capacidad de almacenamiento. Y entonces la capacitancia puede ser menor o puede ser mayor, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, vamos a ver, tengo una membrana así y tengo una membrana así. En términos de la longitud es diferente. El grosor es el mismo, ¿no? ¿Cuál tendrá mayor capacitancia y cuál tendrá menor capacitancia? ¿En proporción a su tamaño? Claro, ¿no? Pues por supuesto, en proporción a su tamaño, al área de la membrana. Entonces, vean aquí, por ejemplo, tengo una membrana pequeña y entonces la capacitancia va a ser pequeña. Tengo un área pequeña, por lo tanto, la capacitancia va a ser pequeña. ¿Cierto? Y si tengo un área grande, ¿cómo es la capacitancia? Mayor, obviamente. Pues sí, ¿no? Ahora, para verlo en términos numéricos, digamos, ¿no? Si lo queremos ver más explícitamente, ¿cuántas cargas podríamos colocar aquí en la membrana pequeña? Pues miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6. Ahora, en el área grande, ¿cuántas cargas podemos colocar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, casi el doble, ¿no? De cargas eléctricas. Entonces es claro que a mayor área, mayor capacitancia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. Ok. Vean, esto entonces nos lleva a concluir que el área de la membrana es directamente proporcional a la capacitancia. ¿Cierto? El área de la membrana es igual a la capacitancia. Directamente proporcional, perdón. Directamente proporcional a la capacitancia. A menor área, menor capacitancia. A mayor área, a mayor área, mayor capacitancia. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque tiene que ver con la respuesta sensorial. Ahora, vean. Si yo quisiera, bueno, voy a plantearles otra condición aquí. Tengo la misma área en dos membranas. Tengo esta área de esta membrana. El área es igual, ¿no? El área es igual, bueno, en dos membranas. Tengo esta membrana, bueno, ponerla un poquito más grande. Está esta membrana con este diámetro, con esta distancia entre sus paredes, y tengo esta membrana con esta distancia entre las paredes. Distancia. Ok. ¿Cómo es la capacitancia en estas dos? A ver, voy a ponerlo un poquito previo para que quede más claro. Digamos, tengo esta y tengo esta. Tengo dos membranas con la misma área y la misma distancia entre ellas. Esta distancia es igual. ¿Cómo será la capacitancia entre estas dos membranas, chicos? El área es igual, la distancia es igual. La misma. ¿Cómo será la capacitancia? Similar, igual. Y la Entonces, misma. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí también tendría 7, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Tengo la misma. Entonces sería la misma, ¿no? La capacitancia, digamos, de la membrana A con respecto a la B, la capacitancia de A es igual a la capacitancia de B. Muy bien. Pero ahora tengo dos membranas donde la distancia entre las membranas ha cambiado. ¿Se dan cuenta?
tiene la misma área, pero la distancia es diferente. Entonces, ¿cómo será la capacitancia en esos dos espacios, chicos? Pues va a ser Igual, porque ¿no? ¿Igual? Debería ser igual, ¿no? Porque depende Igual, de la porque superficie, porque depende del área, no del grosor. el Ajá. área. Ah, bueno, no. Lo que Dicen, pasa es que si decía que la capacitancia es la capacidad para almacenar, probablemente en la que tiene mayor grosor la capacidad sea menos porque estaría limitando la membrana. a ver, piensen un poquito. Ahora vean, les voy a dar un tip para que vean a qué se tienen que referir ahora, ¿no? Vean, esta carga positiva está siendo atraída por esta carga negativa, ¿no? Igual, esta con esto, y así. ¿Hay diferencia en la atracción de estas cargas eléctricas entre la membrana A con respecto a la membrana B? No, que son del mismo. No, son iguales. No. La distancia es la misma. Pero ahora me voy al otro ejemplo, ¿no? A ver, tengo aquí esta con esta. Y tengo aquí, nada, voy a poner una, ¿eh? Esta con respecto a esta. Hay la misma atracción eléctrica entre estas cargas aquí que con estas cargas acá. No, porque se ve limitada la atracción por distancia entre las cargas. A ver otra vez. Se ve ¿Cómo dijiste? limitada la atracción por la distancia que hay entre las cargas. Se ve limitada por la distancia que hay entre la atracción de las cargas. ¿Y eso cómo se llama? Hay una ley para eso, ¿no? Creo. Se llama ley de la atracción de las cargas, pero como la descubrió un químico ahí, entonces se llama ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Dice, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo. Aquí tenemos dos cargas eléctricas en reposo, estas, ¿no? Estas, es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas. O sea, se multiplican. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que la distancia que está implicándose en esta relación tiene una influencia en la atracción de las cargas. O sea que sí, las cargas sí se atraen, por supuesto. Hay una atracción de las cargas entre sí, porque interactúan cuando están en reposo. Pero esta interacción está modificada por el cuadrado de la distancia que tenemos aquí. Entonces, esta distancia influye negativamente, por eso es inversamente proporcional, a la atracción de estas cargas. Entonces, entre más cerquita estén, pues más atracción. Entre más lejos estén, menor atracción. Entonces, aquí hay mayor atracción, espérame tantito. Más atracción, y aquí hay menos atracción. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Quién está influyendo en esa relación? La distancia. Entonces, cuando están cerquita, hay más atracción. Cuando están más lejos, la distancia influye de manera inversamente proporcional, de hecho al cuadrado. Ni siquiera es una relación lineal, sino inversamente proporcional en una relación cuadrática para disminuir la atracción. Entonces, quiere decir que amor de lejos, esto se puede comparar con el amor de lejos, ¿no?
Amor de lejos es de Sí, pensarse. De pensarse. No. ¿No? Y si están cerca, pues todo el tiempo, bueno, pues están juntitos ahí todo el tiempo, no hay problema. Pero si ya están lejos, pues esta pandemia seguramente ha traído muchos rompimientos por esa condición. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la capacitancia, aquí sería la capacitancia de A, bueno, no, permítame. La capacitancia es inversamente proporcional a la distancia. Aunque el área es directamente proporcional, la distancia es inversamente proporcional. ¿Y esto cómo influye en la respuesta que mantiene una célula a un estímulo nervioso? Vean, aquí estoy. Me regreso a este punto. Aquí tengo mis membranas. Vean. Voy a ponerlo ahora sí. Esa es la membrana lipídica de la neurona 1 y esta es la membrana lipídica de la neurona 2. Pregunta. ¿Cuál de estas neuronas tendrá mayor capacitancia? La 2. ¿La 1 o la 2? Yo digo que la 2. ¿La 2? ¿La 2? ¿Cuál tiene? Pues acuérdense de la relación, chicos, no tienen que adivinar nada. No, Acuérdense de la relación. A ver, vean, aquí está la primera relación que establecimos. La 2. Área, capacitancia. Área, capacitancia y luego distancia, capacitancia, es inversamente proporcional. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál tiene mayor área? Ah, pues esta tiene mayor área. ¿Cuál tiene mayor distancia? Bueno, aquí voy a manejar la misma distancia para que no se me confundan con esto todavía. Espérenme, vamos a hacer una modificación. Tienen la misma distancia que ese. Nada más vamos a manejar ahorita la capacitancia. ¿Quién tiene mayor área? Pues la 1, ¿no? ¿Y la distancia cómo es? Aquí la distancia pues es pequeña, ¿no? Pero vean, aquí combinamos menor área y menor distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál tiene mayor capacitancia entonces? La 1. La 1. Tiene mayor cantidad de cargas alrededor de su membrana. La 1. Sí, claro, la 1. La 1 tiene mayor cantidad de cargas. Entonces, esta tiene la mayor capacitancia. ¿Sale? ¿Y cómo está la capacitancia en la neurona 2? Menor, es menor. ¿No? Es menor. ¿Por qué lo están pensando tanto? No debería de costarles tanto trabajo. Se tarda en abrir el micrófono, profe. No es... Ah, se tarda. Ah, ok, por eso. Muy bien. Entonces, la 1 y la 2, ¿no? Tienen que ver con esa condición. Bueno, ahora vamos a introducir un concepto que nos va a ayudar a entender la respuesta sensorial. Miren, tengo una membrana, tengo dos membranas aquí separadas, ¿no? Y entonces sé que alrededor de las membranas voy a tener iones. Iones positivos, por supuesto, o iones negativos. Aquí están. Voy a tener la misma cantidad de iones. Tengo esos iones, ¿sale? Y entonces yo quiero llevar a cabo el intercambio de iones a través de esta membrana. Pero si yo tuviera estas membranas así, como están aquí, sin ningún canal iónico, ¿podrían los iones atravesar la membrana fácilmente? ¿Los iones podrían atravesar, chicos? No podría. No podrían, ¿no? ¿Por qué no pueden? Acuérdense, porque tienen agua Les faltan sus alrededor. canales. Claro, y también. necesitan canales iónicos, ¿no? Entonces, las membranas, a partir de esa condición, lo que están haciendo es ofrecer una resistencia a el cambio de las cargas eléctricas, a intercambiar cargas eléctricas, ¿sale? Entonces ofrecen una resistencia. Hay una resistencia normal
resistencia normal a el intercambio de iones en las membranas. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasará si yo, por ejemplo, coloco en esta membrana estos canales iónicos? ¿No? Y en esta otra, esa es la membrana A. La membrana A. Y en la membrana, voy a poner otros más aquí. Y en la membrana B también voy a poner otros canales iónicos, ¿no? Bueno, no voy a poner tantos, voy a poner eso, nomás. Ahí está. Ok. Si no tuviera ningún canal iónico, ¿cómo sería la resistencia en esa membrana, chicos? Habría mucha. Habría mucha, ¿no? Mucha resistencia. La resistencia será muy elevada. Hay gran resistencia a que los iones puedan atravesar la membrana. Pero ya modifiqué la composición de la membrana. Ahora, entonces, estoy poniendo canales iónicos que modifican la resistencia de la membrana. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Estoy modificando también el área de la membrana. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál membrana va a tener mayor resistencia? La ¿Y B. cuál membrana va a tener menor resistencia? La B tiene más. La D tiene mayor resistencia. Porque nada más tiene un canal. Esa tiene mayor resistencia. ¿Sale? Y la membrana A, ¿cómo está con respecto a la resistencia? Menos Tiene muy poca. resistencia. Tiene menor resistencia, tiene mayor presencia de canales iónicos. Ok. ¿Cómo está la capacitancia en estas membranas? Hay más en la B. Hay más capacitancia en la B. O sea que está elevada la capacitancia aquí, ¿no? Hay más. ¿Y cómo está la capacitancia en A? Disminuida. Disminuida. Entonces, ¿cómo es la relación entre la resistencia y la capacitancia? Directamente proporcional. Directamente proporcional. Entonces, la capacitancia está relacionada directamente con la resistencia. Vean, a mayor resistencia, mayor capacitancia. A menor resistencia, menor capacitancia. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de área disminuye de manera importante y además el flujo iónico a través de los canales pues es mucho mayor, mucho más fácil. Por lo tanto, la capacitancia tiende a disminuir o tiende a modificarse relativamente fácil. ¿Sale? Entonces, la capacitancia está relacionada directamente con la resistencia. De tal manera que entonces vean, la célula, la membrana como tal, la membrana es una membrana que puede comportarse como un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico que se conoce como circuito resistencia-capacitancia. De tal manera que entonces el circuito, ¿no? Aquí tiene la capacitancia, pero también tiene resistencias. ¿Están de acuerdo? A partir de la presencia o no de proteínas a lo largo de la membrana. Entonces, es un circuito eléctrico donde se combinan la capacitancia y la resistencia. Y entonces, lo que hace la membrana, fíjense, es conducir estímulos eléctricos de un lado de la membrana. Digamos, lo tenemos aquí. Aquí tengo el estímulo eléctrico que va a reconocer el estímulo, bueno, digamos que de ese lado de la membrana tengo una capacidad eléctrica que tiene que ser conducida a lo largo de la membrana o a través de la membrana, perdón, para que llegue a la parte interna. Entonces, tengo que conducir la señal del estímulo hacia la parte interna de la membrana para que entonces se genere la respuesta fisiológica correspondiente. O sea, el estímulo debe atravesar este espacio, pero es un circuito RC. Entonces, los circuitos RC se comportan de la siguiente manera. Vean, tengo por un lado la capacitancia
y por otro lado tengo la resistencia. Y a partir de esto puedo generar diferentes condiciones en términos de poder transmitir el estímulo que yo tengo aquí, el estímulo, hacia la parte interior, porque el estímulo debe ser reconocido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, chicos, o no? El estímulo tiene que vencer la capacitancia de la membrana, pero además está influyendo ahí la resistencia. Por supuesto, también está influyendo el área y la distancia para que se pueda dar este viaje del estímulo. Entonces, aquí podemos jugar con varias condiciones con respecto al reconocimiento del estímulo en las membranas. Es decir, puedo tener membranas con capacitancias elevadas, ¿no? Y resistencias disminuidas, capacitantes elevadas y resistencias disminuidas, o membranas con capacitancia disminuida, pero una resistencia elevada. O puedo tener capacitancias disminuidas y resistencias disminuidas, o es la otra posibilidad, ¿no? Tenemos aquí varias posibilidades en términos de la respuesta sensorial. A ver, y entonces, ¿cómo aplica esto ya a una respuesta fisiológica de manera particular? Porque estábamos con este cuento. Supongamos que en ambas células vamos a tener la misma resistencia, ¿no? No vamos a cambiar la resistencia. Aquí está, tiene 2 canales iónicos y aquí tiene 2 canales iónicos. Chicos, ¿esto modifica la capacitancia de la célula? Claro, sí, tenemos tenemos área pequeña, tenemos un diámetro, una distancia pequeña, pero además tenemos una disminución en la resistencia. O sea, tenemos 2 canales iónicos que disminuyen la resistencia. Si no tuviera canales iónicos, la resistencia sería muy elevada. Pero en este caso, la resistencia está disminuida. ¿Qué pasa todavía con la capacitancia? Se disminuye aún más. Se disminuye aún más porque hay una relación directamente proporcional con la capacitancia. Vean, ¿eh? Y acá, ¿qué pasa con la capacitancia? A pesar de que, digamos, disminuimos parcialmente la resistencia. ¿Qué pasa con la capacitancia? ¿Disminuye mucho? ¿Mucho? No, sí. No tanto. Sí tiende a disminuir un poquito, pero no es significativa la disminución de la capacitancia. Sigue estando elevado, ¿sale? Ahora, llega un estímulo, genera una modificación del caso, el estímulo va a despolarizar. El estímulo es un estímulo despolarizante para el reconocimiento de la señal, ¿no? Es un estímulo despolarizante. Pregunta, ¿cuál de estos receptores sensoriales se va a despolarizar primero? Va a generar la respuesta del reconocimiento primero. La neurona A o la B. La 2, efectivamente. Esta. ¿Por qué? Porque tiene menos resistencia. Que el estímulo entre a la fibra. Menor área. Es menor área, menor carga eléctrica, menor cantidad de cargas a intercambiar. Entonces, el reconocimiento del estímulo es mucho más rápido. El reconocimiento del estímulo. Entonces, la despolarización, aquí el ingreso de los iones, ¿no? Es mucho más rápido y por lo tanto, el cambio de las cargas eléctricas, es, en términos generales, más fácil. Se hace más rápido además. En cambio, vean acá, en el caso de la neurona 1, metemos aquí la carga eléctrica, ¿no? Y entonces
¿Cuánta área tiene que cambiar? ¿Cuánta área tiene que modificar la carga eléctrica? ¿En cuánta área tiene que cambiar la carga eléctrica, perdón? En mucha mayor área, ¿no? Entonces el cambio de la carga eléctrica es más difícil, más lento. Entonces el cambio en la carga eléctrica es más, no quiere decir que no ocurra, ¿no? Es más lento. Y entonces aquí tenemos la explicación de por qué algunos receptores sensoriales son más rápidos y por qué algunos receptores sensoriales son más lentos. ¿Por qué razón? Porque tienen diferencia en la capacitancia, en el área, en la distancia de la membrana y en la resistencia de la membrana. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Los estímulos de dolor, por ejemplo, son digamos, ese estímulo se reconoce mucho más rápido que un estímulo, por ejemplo, de presión profunda. Para el reconocimiento del estímulo de presión profunda necesitamos modificar varias capas antes de llegar a la fibra sensorial, además, y la fibra sensorial es muy grande comparada con una terminal nerviosa libre para el reconocimiento del dolor. Digamos que esta podría ser una terminal nerviosa libre y esta está asociada al dolor, por ejemplo. Terminales sensoriales más grandes, más complejas, lo que hacen es, digamos, tener, aunque son terminales, pueden ser terminales nerviosas libres, ¿no? La cantidad de área presente, la distancia y además la capacitancia y la resistencia hacen que el desarrollo del cambio en el voltaje de la membrana sea completamente diferente. ¿Vale? Eso es en términos de la generación del estímulo que va a ser convertido en un potencial de acción. Ahora, vean, una vez que se reconoce el estímulo de manera particular, digamos, ya tengo aquí, ya explicamos por qué ocurre ese potencial de acción. Lo siguiente que viene es, déjenme, creo que tenemos que hacerlo de manera diferente. Tengo aquí ahora, vean, tengo aquí la terminal nerviosa libre y aquí viene la parte del axón donde se va a conducir la información. Tengo otra vez la misma, voy a poner la misma, pero la diferencia va a estar en la parte axonal. Donde se lleva a cabo el reconocimiento del estímulo es una zona, ¿no?, específica que va a contener los canales iónicos correspondientes que modifican la permeabilidad para que se dé el proceso de despolarización, ¿no? Y entonces aquí inicia el proceso de despolarización. Por ejemplo, ya vi que, no sé, vamos a ver, a la temperatura, ¿no? La temperatura de frío y caliente. Vamos a comparar estos dos receptores, que en términos generales son más o menos parecidos. ¿Qué pasa con el receptor de caliente y qué pasa con el receptor de frío en términos de su respuesta para modificar su potencial de membrana? ¿Qué pasa? ¿Cómo responden ellos? Responden de manera diferencial, ¿no? A diferentes temperaturas. Aunque hay unas temperaturas en donde se empalma la respuesta de estos receptores, frío y caliente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ellos? Vamos con el frío. ¿Qué pasa con los receptores de frío y qué pasa con los receptores de caliente? ¿Cómo trabajan de manera particular? Chicos. Los escucho. ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen esos receptores para frío y para calor?
Para frío y caliente, Pues, perdón, para frío y bueno, caliente. pues es que dependiendo del estímulo que llegue, se activa el tipo de receptor, uno Supongamos que para es una frío y uno para temperatura, caliente. claro, hay receptores independientes. Supongamos que es una temperatura que va, no sé, alrededor de los 20 grados centígrados, ¿no? 20 grados centígrados. ¿Qué receptor se activaría? Pues los del frío. Y supongamos ahora que es una temperatura que va arriba de los 30 grados, que sean 38 grados centígrados, ¿no? Para que no haya problema. 38 grados. El agua caliente, por ejemplo, cuando nos bañamos. Esa es es la temperatura adecuada para poder bañarse. Ya es caliente, ¿no? Entonces activamos estos. ¿Cómo se activan? ¿Cómo es que llevan a cabo la activación de esos receptores? ¿Qué cambio se provoca en la membrana para activar estos receptores, chicos? Pues el calor es el movimiento, el calor se genera con el movimiento de los mismos. Esto no es otra cosa más que energía cinética. ¿Y cómo está la energía cinética a 38 grados centígrados? Mayor, ¿no? Y entonces aquí también esta temperatura implica energía cinética. ¿Y cómo está la energía cinética a 20 grados comparada con la de 38? Disminuida. Disminuida, claro. Y entonces esta energía cinética diferencial activa diferentes canales iónicos. Por eso tenemos receptores para frío y para calor. Entonces, con la energía cinética de los 20 grados activamos unos receptores específicos. Con los de 38 activamos otros receptores específicos. Aunque les digo, hay temperaturas en donde se pueden activar los dos al mismo tiempo. ¿Sale? Pero bueno, al final de cuentas, con esa energía, lo que se activa es la energía cinética. Lo mismo pasa, por ejemplo, como para que lo vayamos ubicando, con el fuego. Cuando ustedes acercan fuego a su piel, lo que van a activar van a ser los receptores para calor. ¿Por qué? Porque el calor que acercan a su piel aumenta la energía cinética de las moléculas y esta energía cinética de las moléculas golpea de manera diferencial o choca con los receptores para calor y esos permiten entonces el ingreso de sodio. ¿Qué genera el sodio? Pues genera una despolarización. Entonces vean aquí, ¿no? Otra vez con un gráfico lo podemos explicar. Entonces llega aquí, despolariza, alcanza la parte del axón, igual acá, ¿no? En el frío va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces alcanza la parte del axón que está con su voltaje de reposo, pero ya incrementó la concentración de sodio. Entonces aquí hay una despolarización que alcanza el axón. Si llega al umbral, aquí sí debe llegar al umbral, entonces se dispara un potencial de acción. Y entonces aquí en esta parte del axón desarrollas un potencial de acción. Y entonces este potencial de acción se va a propagar a lo largo de toda la parte axonal. Y así es como viaja la información a través del axón. ¿Sale? Pero supongamos que no es. Vamos a quitar ahora la temperatura, ¿no? Y la temperatura de frío y caliente. Vamos a poner un ejemplo que sí nos permita diferenciar la respuesta en la conducción, que es lo que vamos a revisar ya de manera específica el día de mañana. Vamos a quitarle aquí esto. Ahorita vamos a dar la introducción y ya mañana lo terminamos de revisar porque ya es un poquito tarde, pero no es tan tarde. Ya se nos fue el burro de todas Nos va a maneras. dejar el burro. Sí, pues. Ya Ok. se fueron los camiones, profe. Sí, caray. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos el dolor. Vamos a ver. A reserva que ustedes pues ya lo desarrollen con más calma, ¿no? Vamos a ver el dolor agudo y el dolor crónico. O lento, ¿no? Lento. O crónico. Agudo o rápido
y el lento. De entrada hay diferencias con respecto a la estructura de la naturaleza de la membrana. La membrana donde se reconoce el estímulo como tal, aunque las dos son terminales nerviosas libres. Pues supongamos que no hay ninguna diferencia entre ellas, ¿no? En términos del reconocimiento del estímulo. Vamos a suponer eso. Y entonces llega el estímulo de dolor, ¿no? Que puede ser por diferentes mecanismos, ¿no? Puede haber ahí prostaglandinas, puede haber serotonina, puede haber bradicimina también, puede haber diferentes elementos que estimulen el dolor de manera particular, ¿no? Si es que hay un estímulo doloroso ahí que permite la estimulación de estas terminales nerviosas libres para el dolor. Y entonces vamos a poner aquí que el dolor viaja por dos tipos de fibras. Vamos a poner que estas son las fibras C y estas son las fibras A delta. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fibras, chicos? Hay una diferencia estructural, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia estructural entre estas dos fibras?